Bueno, hoy estamos en la Iglesia Espigas, es un ministerio para el cuerpo de Cristo y estamos saludando a todas las personas que vean este video. Hoy queremos compartir una promesa, es la sexta promesa que tenemos para la persona, o que Dios tiene más bien, para la persona que oye a Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos concedas entender tu palabra, explicar tu palabra, comprender tu palabra y acogerla en nuestro corazón para ponerla por obra. Te damos gracias, Señor, por la fortaleza que nos das por tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a la palabra del Señor y entonces vamos a tomar como referencia principal Apocalipsis capítulo 12. Y en Apocalipsis capítulo 12 tenemos dos versos que podemos tener aquí como referencia básica para explicar lo que significa la sexta promesa, que se llama éxito. Éxito. Entonces, en el verso 10 y el 11 vamos a encontrar luz acerca de lo que podemos considerar, por lo menos para esta explicación, lo que significa éxito. Dice la palabra del Señor: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a revisar un poquito el contexto de estos dos versos, donde nos explica la palabra del Señor. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo. ¿Qué significa? Oí una gran voz quiere decir que la persona está con los oídos atentos a lo que está escuchando. A veces Dios puede estar hablando desde el cielo y nosotros estamos distraídos y por eso no escuchamos. Pero cuando aquí Juan, el apóstol, está atento, dice que oye una gran voz en el cielo. ¿Y qué fue lo que dijo la gran voz? Ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cómo podemos nosotros entrar a esta dimensión de romper el derecho del acusador? Pudiéramos decir, bueno, vamos a dedicarnos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer muchas cosas, pero la palabra de Dios aquí nos está dando una pista. ¿Qué es lo que está diciendo? Ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Es a través de Cristo que podemos tener esa libertad. Es a través de Jesús que podemos librarnos del acusador de nuestros hermanos, y nosotros mismos somos hermanos. Entonces, el enemigo, el diablo, quiere acusarnos, pero la obra de Jesús es la que nos justifica, nos limpia, y además el Señor Jesús, en la gran comisión, nos enseña que Él nos delega autoridad. Tenemos autoridad, por ejemplo, para echar fuera demonios. Y el demonio, el diablo, es el acusador de nuestros hermanos. Ahora, para tener esa autoridad y para poderla ejercer legítimamente, también hay llaves que Dios nos da a través de su palabra. Hay varias, pero una de las que yo quiero compartir hoy es la llave de la palabra, de la meditación de la palabra de día y de noche. Cuando nosotros estamos en esa dimensión de oración, meditando en la palabra de Dios, de día y de noche, entonces podemos tener también mucha relación con el poder de la salvación, el poder de Dios para ejecutar algo, el poder del reino de Dios y la autoridad de Cristo. Tenemos que estar entonces en la meditación de la palabra del Señor. ¿Por qué meditando? La meditación
conforme a lo que Dios nos enseña en la Biblia, tiene que ver con murmurar o hablar suavemente la palabra de Dios. Hablar suavemente la palabra del Señor, de día, de noche. ¿Cómo puedo murmurar apropiadamente la palabra de Dios de día y de noche? Si me la sé, si la aprendí. Entonces hay un conjunto de principios que están escritos en la palabra del Señor. Si yo los aprendo y los repito apropiadamente, con fe, estoy declarando la palabra del Señor para ejercer el poder de esa palabra, ejercer el poder de esa palabra que es Cristo Jesús. Esa es una de las maneras de sacar a la luz el poder de su Cristo. Escrito está. El mismo Señor Jesús, siendo tentado, usó esa anticipación para declarar luego la palabra rema, la palabra estratégica de Dios para destruir una tentación por parte del diablo que lo quería tentar para luego poder acusarlo. Recordemos que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Así que todas las tentaciones que nosotros habíamos sufrido y juntas, Él las experimentó y las pudo vencer con la palabra del Señor. Uno puede estar seguro que Jesús, siendo el Verbo, es la palabra, y seguro que Él podía murmurar esa palabra de día y de noche. Nosotros, por ejemplo, según la cultura, digamos aquí en Colombia, tenemos una idea que murmurar necesariamente es negativo. Murmurar es hablar pasito, como hablar entre los dientes. Pero yo puedo estar murmurando algo malo o puedo estar diciendo algo bueno. Por ejemplo, viene un dardo del diablo y yo de pronto puedo responder apropiadamente: ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida y en su casa estaré por largos días. Serviré al Señor mi Dios con todo mi corazón. Satanás, vete en el nombre de Jesús. Y el acusador que me quería hacer caer, por ejemplo, para que no tome la cruz o abandone la cruz hoy, porque Jesús dice: toma tu cruz cada día, entonces de pronto la dejo tirada hoy. Vino a tentarme el diablo para que dejara esa cruz tirada hoy. Entonces hoy no cumplo con lo que Dios quiere hoy. ¿Cómo me opuse a esa tentación? Con la palabra del Señor. Por eso tan importante, en el verso 11, dice: ¿cómo han vencido? Una, la sangre del Cordero. Otra, la palabra del testimonio de ellos. Amén. Hay una tercera, que es: menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por ejemplo, si entro en temor y me da miedo el camino de la cruz o la voluntad de Dios para mi vida, entonces de pronto, por ese temor, suelto la cruz y no le sigo hoy. Y al soltar la cruz hoy, ¿qué va a suceder? Que no menosprecié mi vida, sino que protegí mi vida natural, mi vida humana. Me dio miedo, entonces estoy protegiendo mi sistema de vida actual. No quiero perder la comodidad que he alcanzado. Hay un reto más grande, un reto mayor, una entrega que Dios me está proponiendo, pero yo me encierro en mi propio pensamiento, no menosprecio mi vida y por eso no me entrego a su cruz, o a la cruz o a la voluntad de Dios que me es ofrecida en este tiempo. Cuando no uso la palabra del Señor en la forma estratégica que Él me inspiraría, si estuviera oyendo desde el cielo una gran voz, ¿qué va a suceder? Cuando no lo hago, no estoy menospreciando mi vida, ¿cierto? No estoy usando la palabra del testimonio y no estoy recordando que Jesús dio todo y derramó su sangre. ¿Cuál es el compendio de la victoria que Dios me está ofreciendo? El compendio es 3 armas que Dios me está revelando. Una, la sangre de Cristo, y yo debo tener la expectativa de dar mi sangre o mi vida o mi tiempo, mi recurso, mi esfuerzo en el plan de Dios.
Para lograrlo, debo evitar valorar demasiado lo mío. Y así desprecio mi vida hasta la muerte. Muero a mí, renuncio a mí y sigo a Jesús tomando la cruz. ¿Amén? Amén. Pero aquí hay una verdad muy verdadera. En el derecho, en el ámbito jurídico, hay una frase que dice: una cosa es la verdad verdadera y otra es la verdad procesal. Uno es lo que uno dice y otra es lo que sí es. Entonces vamos a lo que sí es, la verdad verdadera. La verdad verdadera, ¿qué dice? Que vencemos por la palabra de nuestro testimonio. Si ya lo he hecho, aleluya, porque ya lo hice. Y si no lo he hecho, aleluya, porque para allá voy. ¿Amén? Amén. Está escrito. Para eso he venido. Señor, no vayas allí, te van a matar. Para eso vine. Jesús ya sabía que para eso vino. Y que se tenía que cumplir. Cuando no era el momento, Él lo esquivó. Pero cuando llegó el momento, no lo esquivó. Tenía que haberse cumplido un proceso para que toda la obra de Dios fuera hecha con la excelencia que solo podía desarrollar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y lo que hizo la cabeza, de alguna forma, tiene que seguirlo el cuerpo. Por eso, juntamente con Cristo, crucificados, juntamente con Él, resucitados. Hemos muerto con Cristo, y al morir con Cristo, entre otras cosas, ¿qué estamos diciendo? He asumido la voluntad del Padre. Asumí la voluntad del Padre. Y el Padre es mi autoridad. Entonces, si el Padre es mi autoridad, cuando Él me diga ve, voy. Cuando Él me diga ven, vengo. Haz esto y lo hago. Y eso es fe. Esa fue la clase de fe que alabó Jesús en el soldado centurión. Y Él dijo: no he visto una fe como esta en todo Israel. Y era un romano, era un centurión romano. Entonces, más allá de lo que significa ir a la iglesia o ser parte del pueblo de Dios, estamos en esta otra dimensión, en esta explicación, y es la autoridad y la fe van juntas, y no importa si yo hago rituales o cosas, o si voy a la iglesia, pero no cumplo la obediencia que Dios me manda. ¿Amén? Amén. A nosotros nos parecería coherente hacer lo que a nosotros nos parece bien, lo que en un sentido me da paz. Cuando me da paz, oh sí, eso es de Dios, ¿cierto? Pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, y a esa paz es que queremos llegar. ¿Cuál es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a la cual queremos llegar? La paz que proporciona la oración y la revelación. La oración y la revelación. En medio de la oración y del secreto de Dios, Dios nos da revelación. Somos un pueblo profético y eso tenemos que recordar. Si Dios nos da revelación, por ejemplo, aquí, verso 10, capítulo 12 de Apocalipsis, dice: entonces oí una gran voz. Y él supo, Juan, el apóstol, supo que era lo que estaba diciendo la gran voz. Tanto lo supo que lo escribió. ¿Eso qué significa? Escuchó y le fue revelado. ¿Por qué? Porque estaba en oración. Estaba viendo, estaba en otra dimensión, estaba en lo profético. Él estaba entendiendo cosas espirituales que no son de este mundo, que son parte del plan de Dios. Y parte del plan de Dios es que nosotros pensamos por esas tres armas, juntas. ¿Cuáles son? La palabra del testimonio, que debe confesar la verdad que Dios nos ha revelado. Está escrito, para esto he venido. Esta es mi parte, este es mi deber. Me le lanzo, no voy a huir, voy a enfrentarlo, voy a acogerlo, voy a llevarlo hasta el final. No le voy a quedar mal a mi Dios y a mi Padre. ¿Amén? Amén. No le voy a quedar mal a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Tengo una comisión que hacer. Una iglesia apostólica se debe reconocer también por eso, porque tiene un encargo,
un encargo. Eso es importante. Cuando uno tiene un encargo, trabaja hasta que lo cumple. Vive el asunto hasta que lo lleva a término. Y puede decir junto con Jesús, consumadores. Lo hice. Señor, está hecho. Me diste tiempo, me diste vida, me diste recursos, me sostuviste la salud hasta este punto. Pablo, por ejemplo, decía, el apóstol Pablo decía, bueno, llegó mi momento. Tal vez lo dice con otras palabras, pero dice, ahora sí, ya, estoy listo. Estoy listo. Y también fue, ¿a dónde? A Roma. Y allá lo dejaron listo, ¿cierto? Pero la obra que le había sido encomendada por Dios fue cumplida. Él luchó, usó mucha sabiduría, estudió mucho, él sabía mucho, era muy sabio. Pablo era muy sabio y tenía que cumplir su comisión apostólica juntando gracia, unción, conocimiento, sabiduría, revelación, etc. Muchas cosas de Dios y de este mundo. Pablo era experto en la ley romana. Pablo también conocía la ley de Dios. Pablo conocía lo que era ser fariseo. Él era fariseo de fariseos. Entonces, en medio de todo esto, es cuando Dios arma un tremendo paquete en una persona llamada Pablo de Tarso para poderlo usar en los confines, donde Dios lo pudo llevar y lo quiso llevar. Entonces él tenía mucho que decir, Pablo tenía mucho que decir a un judío, a un romano, a los griegos, a todos. Él tenía argumentos para todos. ¿Por qué? Porque estaba lleno de sabiduría de parte de Dios, sabiduría eterna y sabiduría de este mundo también. No era fácil desajustar a Pablo porque él siempre tenía un argumento basado en conocimiento para poder responder. Muy bien, ya con esto, entonces, miremos cuál fue la vida de conquista de un personaje bíblico y ubiquémonos un poquito en esa realidad, mirando por qué podemos estar un poco identificados con ese personaje, pero miremoslo a través de un salmo, que es el Salmo 56. Entonces queda uno pensando, ¿cuál será ese personaje bíblico? Y de pronto yo tengo mucho que ver, de alguna manera, con ese personaje. Entonces hay una parte donde estamos en el Espíritu, por el Espíritu Santo, desde nuestro Espíritu, y hay otra parte donde podemos estar enfrentados a las circunstancias, pero con nuestra alma. Y es donde el alma se angustia y se agita. Entonces miremos qué dice el Salmo 56, que se titula, en la versión Reina Valera 1960, Oración de Confianza. ¿Dónde en nosotros necesitamos la confianza? ¿En el espíritu o en el alma? En el espíritu. El alma que empieza a desconfiar. Nuestro espíritu está hecho según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, en un sentido es imposible que un verdadero nacido de nuevo sienta desconfianza de Dios, pues es su hijo. Está sellado con el Espíritu de Dios. No puede sentir desconfianza. ¿Cuál es el área nuestra donde puede habitar la desconfianza? O puede arraigarse en el alma, mi mente. ¿Por qué dice el salmista? Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía es como decir, mente mía, alaba al Señor, voluntad mía, alaba al Señor, emociones, alaban al Señor, pero qué difícil cuando estoy sintiendo angustia o temor, ¿verdad? Es muy complicado. Pero por ejemplo, si empiezo a orar en el Espíritu Santo, en lenguas del Espíritu Santo, esa desconfianza se empieza a desvanecer, y por eso la Biblia dice, este es el reposo. Este es el reposo. Dios quiere que entremos en el reposo, que le demos el asunto en sus manos y empezamos a delegarle el asunto a Dios cuando oramos en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y sabe qué es lo que conviene de acuerdo al plan de Dios. Entonces puedo decir,
este asunto de mi casa, este asunto de mi familia, este asunto de mi trabajo, este asunto de mi llamamiento, lo voy a poner en manos de Dios. ¿Cómo? Voy a orar según el Espíritu Santo me guía para hablar esos misterios con Dios. Me voy a soltar en sus manos, no voy a controlar nada. Voy a soltarme en sus manos. Y vamos a ver qué pasa, y de pronto Dios simplemente me dice, lo que vaya sucediendo, ajústate. Toma cada día eso que voy proveyendo para que tú lo vayas viviendo. Y confía en que es consecuencia de mi acción por el Espíritu Santo, porque has orado en el Espíritu Santo. Y estás conmigo en Cristo Jesús. Amén. Recibe esa profecía de parte del Señor. Amén. Ahora dice en el Salmo 56, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Empieza a ubicarte tú mismo o tú misma en ese contexto. ¿Cuántas situaciones personales, y somos humanos, y yo me puedo devorar a mí mismo, ¿no? En angustias y pensamientos que no corresponden. Pero al mismo tiempo, como tenemos la maña o el hábito de echarle la culpa a otro, entonces también decimos, ese es el que me quiere devorar, ese es el culpable. Adán la hizo. Fue la mujer que tú me diste, Señor. Ya ahí comenzamos, con la caída del hombre, a echarle la culpa a los demás. Bien, dice en el verso 1, me oprime combatiéndome cada día, como quien dice, no me deja hacer lo que yo quiero. Es el alma. No me deja, este fulano no me quiere dejar hacer lo que yo deseo. Eso es opresivo, eso es horrible. ¿Qué es eso? Eso es un capricho. Es un capricho del alma. Verso 2. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué hizo en el día que tenía temor? Orar en el Espíritu. Por ejemplo, para nosotros que estamos en Cristo Jesús, ¿qué podemos hacer en el día que viene el temor? En lugar de caer más enredados en el temor, más bien salimos de esa red, como lo dice el Salmo 31, salimos de esa red que han tendido delante de mí. ¿Cómo salgo de esa red? Confiando en Dios. ¿Cómo elevo mi alma a la confianza en Dios? Entrando en el reposo, orando en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice en el verso 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. ¿Qué puede estar diciendo allí? O para ti, o para mí. Ese día en que hay temor, me quieren dar argumentos para sacarme de mi llamado, para sacarme de lo que Dios quiere conmigo. Y yo me dejo sacar si le doy crédito a lo que estoy escuchando. ¿Me vas entendiendo? Amén. Dice en el verso 6, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Tenemos síndrome de importancia. Todos están atentos a mí. Como si yo fuera el centro del asunto. Eso es una arrogancia. Entonces, tras de todo, el alma tiene temor y arrogancia. Entonces, todos están atentos a lo que yo diga. Si yo pienso o siento tal cosa, todos son mis enemigos. ¿Por qué están tan atentos a mí? ¿Qué será que tengo tanta importancia yo? No. Eso es naturaleza caída, donde el ser humano, el alma viviente, dice la Biblia que Adán era alma viviente, pero Cristo es espíritu vivificante. El alma viviente, lo adánico de nosotros, está diciendo, soy el centro, serás como Dios, ese fue el engaño, serás el centro de ti mismo y el centro de todos los demás. ¿Te vas a creer ese cuento? Es mentira. Entonces todos están atentos a ti y a tus pasos. Entonces la persona empieza a desarrollar un tremendo espíritu de sospecha y vive angustiado o angustiada por todo. Tengo espíritu de sospecha. Todos me quieren hacer daño.
Eso es egolatría. Ese es uno de los temores. Sigo. Dice, verso 7. Pésalos según su iniquidad, oh Dios. Ellos son los malos, yo soy lindo. Pésalos, calíbralos. Mira cómo son de malvados ellos. Yo soy lindo, ellos no. Ellos son los malos, yo soy el bueno. Eso puede suceder. 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿No me tienes atención, Señor? Muchas veces esas quejas vienen precisamente de mi gran anhelo de ser atendido por Dios, o de que Dios haga lo que yo anhelo que Él haga. Y hay muchas oraciones y muchos tiempos de ayuno que se dirigen mal, pidiendo según su propio deseo. Salmo 78, 18. ¿Por qué Dios se disgustó con su pueblo? Porque pedían según su propio deseo. En el espíritu vamos a pedir según el deseo de Dios. En el alma vamos a pedir según nuestro deseo. Verso 10 dice, en Dios alabaré su palabra. ¿Por qué dice en Dios? Antes parecía que el salmista estaba en sí mismo, pero ahora sube y reconoce que en Dios alabará su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ahora sí sube. Ve desde la perspectiva de Dios y al ver desde esa perspectiva mucho más elevada. Recuerda, un cristiano recuerda que Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Como no somos del mundo y entramos en el Espíritu, podemos recordar algo maravilloso. Mira el verso 12 del Salmo 56. Sobre mí. Cuando entras en esa revelación, ¿qué es lo que está sobre ti? Hay algo dominante. Cuando dices sobre mí, es algo dominante. Cuando es debajo de mí, yo domino lo que está debajo. Hollaréis serpientes y escorpiones, eso es dominio. Pero cuando el salmista habla con Dios, dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, tus promesas. Tú dijiste que harías de mí tal persona. Y lo voy a creer. En mi alma están esos temores. Pero tú, oh Dios, por eso dice, en Dios alabaré su palabra. No solamente la escrita, hablo del rema que Dios te dio, la revelación que Dios dijo, tú eres. Jeremías, por ejemplo, el profeta, tendría muchos motivos para tener temor. Pero Dios le dijo, tú me eres martillo, tú harás que esto se desarraigue. Yo pondré mis palabras en tu boca. Tú eres profeta. No digas que eres un niño. ¿Ves? Entonces, a veces, en nuestra inmadurez, nuestra alma tiene tanto temor que podemos decir, no soy apto para esto. Yo mejor no me le lanzo a esto, porque es muy difícil. Y eso le ha pasado a muchos siervos. Están los ejemplos escritos ahí. Moisés también dijo, yo no soy entendido, no sé hablar, no soy capaz de tal cosa, ¿cierto? Pedro, siendo Simón, ¿qué dijo? Apártate de mí, Señor, Maestro, apártate de mí, no soy digno. Pero Dios ve de una forma distinta. Ahora, ¿cómo Dios ayuda a que nosotros veamos así, distinto como Él ve? Nos levanta, y ahí es cuando el salmista, o nosotros podemos decir, en Dios alabaré su palabra. Y pasando otra vez al verso 12, dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque esa obra de Dios, magnífica en el Espíritu Santo, es digna de alabanza. Yo que era un caído, yo que era pandillero, yo que era un borracho, yo que era una vagabunda, alguno puede decir así. Yo era un promiscuo, yo era una mujer llena de problemas y fácil y cosas así,
Estaba en el pecado, destruida en el pecado. Pero Dios dio una promesa y levantó la vida de esa persona, la saca del pozo de la desesperación y pone sus pies sobre Cristo, que es la roca, y eso lo dice el Salmo 40. En el verso 13 dice, porque has librado mi alma de la muerte. ¿De qué fue que habló? ¿Del espíritu o del alma? El alma. Del alma. La libraste de la muerte. ¿De cuál muerte? De ese terror que yo estaba sintiendo, de esa angustia, o de esa ira, de esa soberbia, de ese egocentrismo. Ese egocentrismo, eso es mortal. Porque nosotros no somos el centro, es Dios el centro de todo. ¿Amén? Amén. ¿Qué más hizo Dios? Dice, y libraste mis pies de caída. ¿Qué determina tus pasos? ¿El espíritu o el alma? Debe determinar las pisadas nuestras el espíritu. Andar en el espíritu es caminar en el espíritu, es pisar en el espíritu. Libraste mis pies de caída. ¿Amén? Amén. Pero camino en el alma, seguro que me caigo. Porque estoy en lo humano, en lo carnal y en lo diabólico, dependiendo de una sabiduría que es de este mundo. ¿Me vas cogiendo la idea? Amén. ¿Por qué entonces este es como el preámbulo para entrar ahora a la otra escritura y terminar allí? Dice, en la luz de los que viven. Me salté un pedacito, intencionalmente. Pero, pastor, ¿por qué se saltó ese pedacito? Dice, y libraste mis pies de caída, para que ande delante de Dios. Mi caminar debe ser alto. Si yo no camino alto, no mantengo una vida piadosa, una vida de oración, seguro que voy a bajar y voy a empezar a entrar a ser afectado por el mundo, por el alma, por la carne, por el diablo. Y allí voy a ser tentado, voy a empezar a caminar en eso y ahí caigo. Entonces, ¿cuál es la exhortación para todos? La exhortación es esta: que yo ande delante de ti, Señor, en la luz de los que viven. Para el buen entendedor, si yo no ando en la luz de Dios, ando como muerto, en caminos de sombra de muerte. Pero aún el Salmo dice, aunque esté caminando por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán espíritu, aliento. ¿Qué le infundió Dios a Adán? Aliento, espíritu. Tú me infundirás espíritu, no alma, espíritu. Amén. Amén. Entonces, con razón que el Señor le dice a Josué en el capítulo 1, mira que te mando. Ay, no me mandes, Señor, te voy a mandar para que te sujetes. En tu alma no quieres que te mande, pero en el espíritu te agrada obedecer. Salmo 40 otra vez dice, hacer tu voluntad, oh Señor, me ha agradado. Amén. Entonces ya con esto pasemos a la parte final. Josué, capítulo 1. Bueno, Josué capítulo 1, en el verso 8, vamos a ver algo importante para ir dándole final a esta parte. ¿Y por qué tiene sentido que uno diga éxito? ¿Cuál es la sexta promesa? Éxito. ¿Pero según qué? ¿O de acuerdo con qué? ¿O cuál es la condición? Aquí está la condición. Mira el verso 8. ¿Cuál es la condición? Nunca se apartará de tu boca. Háblala. Medita. Habla con tu boca la palabra que Dios te ha enseñado o la palabra que Dios te ha dicho. Escrito está. Escrito está. Dios me dijo por el Espíritu Santo,
Dios me lo dijo a través de uno de sus siervos, los profetas. Dios me dijo, Dios me dijo. Tengo un testimonio poderoso. Me hospitalizaron porque tenía una masa en el intestino. Vino el diablo a visitarme varias veces en esa noche. Y en cada ocasión Dios me ayudó a responderle. Dios dijo que a mí nunca me iba a dar cáncer porque soy su siervo. Y la masa que vieron en la radiografía la noche anterior, a las 6 de la mañana ya no estaba. Y los laboratorios clínicos que dijeron que yo tenía una alteración, en la mañana siguiente ya no estaba. Y la doctora me dijo, queda de alta. No sé, pero vaya para su casa. Salí de ese lugar después de una noche bastante difícil. Y el Señor me habló y me dijo, vamos a celebrar. Y me invitó a una panadería a desayunar muy bien. No estaba enfermo del colon, porque hay una promesa de Dios sobre mí. Oh Señor, sobre mí están tus votos. Dios dijo, nunca voy a permitir que te dé cáncer, porque tú eres mi siervo. Amén. 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 Esa fue la espada que 3 veces, en 3 visitas del diablo esa noche, con espada del Espíritu lo vencí. Aleluya. Con el testimonio de la palabra. ¿Cómo vencí al acusador? Que venía a decirme que me iba a morir y que no iba a poder cumplir el propósito de la vida, y me pasaba la película en el alma de mi esposa, de mis hijos solos, y todas esas promesas, ilusiones, deseos perdidos. Y Dios dijo, sobre ti están mis votos. Amén. Amén. Los votos están sobre ti, los votos están sobre ti. Amén. Amén. Por eso, el consejo es este, para tener éxito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, pongas en tu corazón, y hagas, ponerlo por obra. No ser solo oidores, sino hacedores. Ponerlo por obra. Dice, hagas conforme a todo, no solo una parte, sino todo, lo que en él está escrito. Y en el Salmo 40, ¿qué dice? En tu libro está escrito de mí. Métete en oración con Dios y pregúntale, Señor, en tu libro, ¿qué está escrito de mí? ¿Cuál es la palabra del testimonio? Una de las armas que me vas a revelar para que yo venza. Voy a dar mi vida hasta la muerte. Amén. Amén. Voy a vencer al acusador de los hermanos y al que me quiera acusar delante de Dios. Por la justicia de Dios en Cristo Jesús. Está escrito que soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Que nadie puede condenar a aquel que está en Cristo Jesús. Al que no anda conforme a la carne, sino según el Espíritu. ¿Sí ves? Otra vez, no andar según el alma, sino según el Espíritu. Amén. Amén. Dice aquí, porque entonces, ¿cuándo? Entonces, Cuando no se aparte de mi boca su palabra, en ese momento haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Amén. amén. Es una promesa de éxito. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. ¿Oyeron? Amén. ¿Oímos? Amén. Si oíste, créelo. Amén. Toma esa fe y úsala. Y que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y recuerda, dentro de esta serie, una de los primeros videos es: la ley de Jehová es perfecta. Perfecta. Amén. Es perfectamente perfecta para vencer al diablo. Y es perfectamente perfecta para conquistar para el reino de Dios en este mundo. Amén. Vamos a cumplir el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Padre, en Cristo te pedimos por todo tu cuerpo, por la iglesia. Tu palabra dice en Efesios que tu iglesia declara tu sabiduría a los principados y potestades. Por eso, en el nombre de Cristo, declaramos
victoria para el cuerpo de Cristo, victoria para la iglesia. No importan los engaños, la palabra de Dios prevalecerá y las astucias y filosofías y huecas sutilezas serán arrancadas del alma de tu pueblo, Señor, a través de tu palabra, dicha por tus profetas y en revelación. Te bendecimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y te agradecemos por la victoria y por el éxito que tú nos has prometido, porque sobre nosotros, Padre Santo, están tus votos. Bendito seas por siempre, Señor, y benditos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.